Hola, en el programa de hoy vamos a hablar acerca del tipo de cambio y la competitividad en el sector agrícola. Pero antes me gustaría destacar solamente la importancia que tiene el sector agrícola dentro de la economía nacional. Basta señalar rápidamente que Chile ha sabido aprovechar cada una de las ventajas y oportunidades económicas que se le han presentado tanto a nivel geográfico como a nivel de sus ventajas naturales. Es así como hoy día el sector agrícola compite de igual a igual con grandes potencias productoras y comercializadoras de frutas y otros vegetales que le han permitido posicionarse en los mercados internacionales. Solo basta mencionar que el PIB o Producto Interno Bruto en Chile en 2012 creció del orden del 6%, 5,6%. Mientras que el PIB del sector agrícola retrocedió marginalmente un 0,6% producto de la grave sequía que nos ha afectado en los últimos años y otros fenómenos estructurales que también se han dejado sentir sobre el sector agrícola. Sin embargo, a nivel de empleo, 2012 terminó con una tasa de desempleo del 6%, históricamente la más baja en la economía. Y bueno, dentro de esta gran creación de puestos de trabajo, que se crearon nada menos que 43.000 nuevos puestos de trabajo, 37.000 de ellos fueron creados en el sector agrícola, lo que representa cerca del 85% de los nuevos puestos laborales en el país, lo que es una cifra bastante decidora en este sentido. A nivel de exportaciones, a febrero de este año se han registrado del orden de 12.800 millones en exportaciones, de las cuales casi 2.500 millones obedecen a productos agrícolas, lo que es aproximadamente el 20% del total exportado. Entonces la importancia que tiene el sector agrícola dentro de la economía nacional es fundamental, ¿ya? Dicho eso, me gustaría comentar ahora que así como la mayoría de los mercados a nivel internacional están sujetos a grandes procesos de transformaciones. En el sector agrícola las grandes transformaciones pasan por nuevos procesos de producción y nuevas estrategias de comercialización. Y esto ha venido fuertemente impulsado por el intercambio comercial. El intercambio comercial que tiene Chile es bastante importante y ha, de cierta forma, redundado en el concepto de competitividad. Y ese concepto de competitividad en Chile es bastante importante porque refleja la forma en la cual nosotros competimos con el resto de los países con los cuales tenemos cierto intercambio comercial. Distintos países han recurrido a diversas estrategias para aumentar los grados de competitividad de sus respectivas economías. Es así como podemos encontrar estrategias que van desde la innovación, pasando por la inversión, la investigación y desarrollo, la formación de clústeres o tal vez la inversión en capacitación y educación, y también mencionar el tipo de cambio, ¿ya? Si bien el tipo de cambio podría asociarse más que nada a un fenómeno coyuntural, obedece también a ciertas estructuras de producción, ¿ya? En ese sentido, si bien el tipo de cambio no incide directamente en la productividad física de los factores de producción, tiene un impacto directo y muy importante en la relación de costos de producción por una parte y los ingresos obtenidos por la venta de los productos por otra parte. Y esta relación es la que puede marcar la diferencia al momento de ser exitoso o no en la estrategia de comercialización de los productos. En Chile hoy día el sector agrícola, dada la estructura productiva propia que tiene el sector y sujeto a las condiciones que tiene Chile, que es una pequeña economía abierta al comercio exterior, hacen que el sector agrícola sea muy vulnerable a las fluctuaciones del tipo de cambio. Y cuando hablo del tipo de cambio, básicamente me refiero a la paridad dólar-peso. Si bien hoy día existen otros mercados los cuales exportamos, como el mercado europeo, donde nos pagan, por decirlo así, con euros, la mayor parte de nuestras exportaciones están denominadas en dólares. Por lo tanto, lo que pase con la paridad norteamericana es vital para los exportadores. En Chile hoy día tenemos un mercado cambiario que se caracteriza por la libre demanda, es decir, es un mercado libre en la cual las fuerzas del mercado, por un lado la oferta y por otro lado la demanda, determinan su valor de equilibrio. Esto no fue siempre así. Hubo periodos en la historia pasada de Chile en que teníamos un tipo de cambio fijo, en que el que era fijado, valga la redundancia, por la autoridad.
Hoy día hemos transitado periódicamente hacia un proceso o un modelo en que el tipo de cambio es flexible, es libre, ¿ya? Y dadas las condiciones que comentaba recientemente en términos de que como Chile es una economía pequeña y abierta al comercio exterior, encontramos que el tipo de cambio fluctúa dentro de ciertos parámetros considerados normales. Cuando el tipo de cambio nominal se sale de ciertos parámetros considerados normales o estructurales, la autoridad monetaria se encarga de corregirlo a través de pequeñas intervenciones, en la mayoría de los casos verbales, en algunas medidas extremas a través de la venta de reservas internacionales, para poder mantener el tipo de cambio dentro de los márgenes que es considerado normal. Sin embargo, el sector agrícola es uno de los sectores que más se ve afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio, dado que la mayoría de los insumos que utiliza son importados. Distinta es la realidad en los sectores que se pueden encontrar dentro de la agricultura. Va a haber rubros que son más intensivos en insumos importados y va a haber otros rubros que son menos intensivos en insumos provenientes del exterior. Entonces podemos encontrar que algunos sectores van a verse más afectados que otros. Por ejemplo, insumos como los agroquímicos, como los fertilizantes, son en su mayoría productos altamente transables y productos que son en su mayoría importados. Por lo tanto, lo que pase con el tipo de cambio va a impactar directamente en los costos de aquellos productos agroquímicos y fertilizantes. Igual sucede con las semillas o con la energía. El combustible básicamente es importado. Por lo tanto, lo que pase con el precio en dólares del petróleo es importante para considerar la estructura de costos de los pequeños y medianos agricultores. Hay otras variables como la mano de obra que no son transables y que por lo tanto el impacto que pueda tener el tipo de cambio es bastante menor. O no existe mayor evidencia empírica al respecto. Sin embargo, como lo que le quiero transmitir con esto es que distinta es la realidad de los agricultores a nivel nacional, ya sea el producto que comercialicen y la forma en la cual es comercializado o producido. Como les comentaba, en Chile hoy día tenemos un tipo de cambio que es flexible y que en los últimos años, desde el 2012 en adelante, hemos encontrado una trayectoria a la baja sostenida en el valor del dólar, expresado en pesos. Esta tendencia que ha sido calificada como alarmista o tremendamente perjudicial para el sector exportador en general, no es una tendencia que se esté alejando de las variables más estructurales de la economía. Es decir, Chile hoy día tiene ciertas características que explican en gran medida la trayectoria que ha tenido el peso en los mercados. Por ejemplo, tenemos una tasa de desempleo históricamente baja, tenemos un índice de remuneraciones reales que se ha mantenido creciendo de forma sostenida en los últimos 12 meses. Por lo tanto, hoy día nosotros somos uno de los pocos países que está creciendo en términos económicos. Mientras Europa no crece, Estados Unidos crece poco, Chile está creciendo con tasas interesantes. Hoy día terminamos el año pasado con un crecimiento del 5,6% y este año vamos a crecer sobre 5%. Por lo tanto, este conjunto de fenómenos te explican de cierta forma el comportamiento que ha tenido el peso en los mercados. Aún así, para los exportadores que reciben sus ingresos expresados en dólares, es perjudicial porque en definitiva están recibiendo menos pesos por dólar en circunstancias que antes tenían un tipo de cambio del orden de 700 pesos hace varios años atrás. Bueno, esos valores del dólar difícilmente los vamos a volver a ver en los próximos meses, incluso yo me atrevo a decir que en los próximos años. El tipo de cambio bajo, una paridad en torno a los 500 pesos como lo estamos viendo hoy día en los mercados, ha llegado para quedarse. Es un fenómeno estructural que obedece a los factores propios de la economía y que por otra parte, cuando expresamos el tipo de cambio de otros países emergentes, vemos que la paridad dólar real en Brasil ha tenido una baja mucho más importante que la que ha tenido el peso. Lo mismo sucede en Colombia. Entonces, estamos viendo que la depreciación del dólar es un fenómeno multilateral que está presente en todos los mercados, no solo en Chile, y por otra parte, la apreciación que ha tenido el peso en Chile es bastante menor que la apreciación que ha tenido el real en Brasil o el peso colombiano. Bueno, dicho eso, basta solamente mencionar ahora que en términos de competitividad, que es lo que estábamos hablando al principio,
El tipo de cambio no ayuda a explicar, de cierta forma, la relación directa entre ingresos y competitividad. Lo que hay que mirar de fondo es el tipo de cambio real. Y el tipo de cambio real, lo que tenemos hoy día, es levemente inferior al promedio de los últimos 20 años. Es decir, tampoco tenemos un descalabro en términos reales cuando analizamos la apreciación que ha tenido el peso. Si tuviésemos en esta última variable, el tipo de cambio real, una desviación importante respecto del promedio de los últimos 20 años, entonces la autoridad monetaria, es decir, el Banco Central, podría eventualmente hacer algún grado de intervención en el mercado de forma tal de corregir esta distorsión. Pero hoy por hoy no es un fenómeno que esté alejado de los fundamentos, y por otra parte ya hemos visto, ya hemos revisado que el fenómeno de la apreciación del peso obedece básicamente a las estructuras económicas productivas. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo nosotros como sector agrícola podemos resguardarnos acerca de esta tendencia en el tipo de cambio, dado que nos afecta directamente en el bolsillo? Tenemos la suerte de que los mercados financieros han previsto esta situación de cierta forma y nos entregan unas estrategias que pudiésemos explotar, ¿ya? Ellas son recurrir al sistema financiero para obtener cobertura de tipo de cambio. Básicamente se han explorado dos mecanismos, aun cuando existen más en los mercados. Uno de ellos son los forward o futuros mal llamados, y otros son las opciones. Cuando hablamos de operaciones forward, estamos hablando de un contrato estandarizado entre dos partes, a través de las cuales una de ellas se compromete en una fecha futura a vender o comprar una moneda, pueden ser pesos o expresado en UF, mientras que la otra parte se compromete a vender el equivalente en dólares. Esa es una forma de obtener cobertura. Otra forma de obtener cobertura es a través de las opciones, que también es un contrato estandarizado, pero que a diferencia del anterior no es una obligación, sino que en este caso el comprador tiene la facultad de ejercer un derecho a comprar o vender un activo, mientras que la otra persona o la otra parte se compromete a venderlo, ¿ya? En precio fijado de antemano y en un plazo fijado de antemano. Bueno, eso es lo que yo les quería comentar. Me quedo con la idea básica de que el tipo de cambio bajo llegó para quedarse y que es necesario tomar los resguardos necesarios para evitar que esta situación se traduzca en pérdidas gravosas para los agricultores y para el país en general. Mi nombre es Gustavo Díaz y los dejo cordialmente invitados a una nueva edición del próximo programa aquí en AgroTV Finanzas.